Nueva York, la ciudad más grande de Estados Unidos, es un mundo en sí misma, donde historia, arte y poder financiero se entrelazan. Pero, ¿sabías que la opulencia de Manhattan convive con barrios llenos de historia y diversidad cultural? No olvides suscribirte a nuestro canal y quédate hasta el final para descubrir los rincones más impactantes de esta metrópoli. Los 5 distritos y su historia única. Nueva York, la ciudad más grande de Estados Unidos, es un coloso urbano, dividido en 5 distritos que reflejan una diversidad cultural, histórica y social única. Manhattan, Brooklyn, Queens, el Bronx y Staten Island. Cada uno de estos boroughs tiene una identidad distintiva, no solo por sus paisajes urbanos, sino también por las comunidades que los habitan y las historias que han tejido con el tiempo. Manhattan es el corazón palpitante de la ciudad, el núcleo financiero y cultural, donde rascacielos como el Empire State Building y el One World Trade Center se alzan como símbolos de poder y progreso. Brooklyn, con su estética artista y su esencia bohemia, se ha convertido en un centro global de tendencias creativas, música y gastronomía. Por otro lado, Queens destaca como un verdadero microcosmos del mundo, donde conviven comunidades de más de 160 nacionalidades, lo que lo convierte en uno de los lugares con mayor diversidad étnica del planeta. El Bronx, cuna del hip hop y hogar de los Yankees, tiene una rica historia cultural y un espíritu resiliente, mientras que Staten Island, con su atmósfera más suburbana, ofrece un respiro del bullicio neoyorquino, con grandes parques y espacios verdes. La ciudad no siempre fue este vibrante crisol. Sus raíces se montan al siglo XVII, cuando era un puesto comercial holandés llamado Nueva Ámsterdam. En 1664 los ingleses tomaron el control, renombrándola Nueva York en honor al duque de York. Desde entonces la urbe ha crecido y evolucionado, reflejando la transformación histórica, económica y social de toda la nación estadounidense. Manhattan, el corazón de la Gran Manzana. El distrito de Manhattan es la esencia misma de Nueva York, un lugar donde los símbolos más reconocibles de la ciudad convergen en un espacio compacto pero vibrante. Esta isla, que parece un mundo aparte, alberga una asombrosa combinación de historia, modernidad, lujo y caos que cautiva a quienes la visitan o residen en ella. Times Square, con sus enormes carteles luminosos y una energía electrizante las 24 horas del día, es el epicentro del turismo global. Sin embargo, Manhattan va mucho más allá de este icónico cruce. Central Park, un oasis artificial con lagos, bosques y praderas, se extiende a lo largo de 3,41 kilómetros cuadrados, ofreciendo un escape verde entre los rascacielos para los 42 millones de visitantes que lo recorren anualmente. El diseño urbano de Manhattan es tan legendario como sus edificios. Su cuadrícula, perfectamente alineada con calles numeradas, facilita la orientación, salvo en el sur de la isla, donde las calles toman un patrón más irregular, reflejo de su pasado colonial. Entre estas calles, Broadway atraviesa la isla en diagonal, conectando importantes puntos como el distrito teatral, hogar de Broadway, y el distrito financiero. Pero Manhattan no es solo brillo y glamour. La indigencia, la delincuencia y la disparidad social son temas persistentes, que contrastan con la opulencia de zonas como la fila de los multimillonarios, donde los apartamentos pueden superar los 60 millones de dólares. Una diversidad cultural sin igual. La riqueza cultural de Nueva York es incomparable. Con más de 3,2 millones de residentes nacidos fuera de Estados Unidos, la ciudad es un mosaico global donde convergen idiomas, costumbres y tradiciones de todo el mundo. Chinatown en Manhattan parece un pedazo de Asia en medio de rascacielos neoyorquinos, repleto de mercados, restaurantes de auténtica comida cantonesa y tiendas con productos importados. Justo al lado, Little Italy conserva su legado con trattorias y festivales italianos, aunque ha perdido parte de su autenticidad con el paso del tiempo. Por otro lado, Harlem mantiene vivo el legado afroamericano, siendo cuna del renacimiento cultural del siglo XX, con clubes de jazz como el legendario Apollo Theater. Sin embargo, Queens es quizás el mejor reflejo de la multiculturalidad de Nueva York. Se estima que allí se hablan más de 160 idiomas, y sus vecindarios son hogar de comunidades griegas, italianas, latinas, coreanas y más. Esta diversidad no solo se percibe en la comida y los festivales, sino también en la convivencia pacífica de culturas tan distintas.
el centro financiero y su impacto global. Nueva York no solo es un gigante cultural, sino también el epicentro financiero mundial. El distrito financiero ubicado en el sur de Manhattan alberga instituciones icónicas como la Bolsa de Nueva York y el Nasdaq, dos de los mercados bursátiles más importantes del mundo. Wall Street, más que una simple calle, simboliza el poder económico y la especulación global. Aquí, miles de operadores trabajan a diario, moviendo billones de dólares en transacciones que afectan la economía global. Esculturas como el Toro de Wall Street, que representa la prosperidad y la confianza financiera, y la Niña sin Miedo, un símbolo del empoderamiento femenino, se han convertido en puntos turísticos que reflejan valores y aspiraciones de la ciudad. La industria financiera de Manhattan genera salarios promedio de $400,000 al año, aunque no está exenta de controversias sobre la desigualdad y las crisis económicas, que han tenido su epicentro en estas mismas calles. Si te está gustando este video, recuerda apoyar con un like y no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte más contenido como este. Arte, cultura y entretenimiento sin fin. El arte y la creatividad laten con fuerza en cada rincón de Nueva York. La ciudad alberga algunos de los museos más prestigiosos del mundo, como el Met, Museo Metropolitano de Arte, con una colección que abarca desde sarcófagos egipcios hasta obras contemporáneas, y el Museo de Arte Moderno MoMA, hogar de piezas icónicas como La Noche Estrellada de Van Gogh. El Broadway Theatre District es otro pilar cultural con producciones que van desde clásicos como El Fantasma de la Ópera hasta innovadoras obras modernas. Las azoteas de Manhattan como The Edge combinan impresionantes vistas con experiencias gastronómicas de primer nivel, demostrando que el arte y el entretenimiento se extienden más allá de los museos. Vivir en Nueva York, ¿sueño o pesadilla? Vivir en Nueva York es el sueño de muchos, pero no está exento de desafíos. Los altos costos de vida con alquileres promedio de $4,200 al mes en Manhattan obligan a muchos a vivir en espacios reducidos. El tráfico, la saturación de personas y los problemas de limpieza, como las bolsas de basura acumuladas en las aceras, reflejan el lado menos glamuroso de la ciudad. Sin embargo, su energía vibrante, las oportunidades laborales y la oferta cultural inigualable siguen atrayendo a millones de personas de todo el mundo. Más allá de los rascacielos, naturaleza y escapadas. Aunque se asocia principalmente con rascacielos y luces brillantes, Nueva York también ofrece espacios naturales y escapadas a pocos kilómetros de la ciudad. Central Park es el pulmón verde de Manhattan, pero más allá de sus límites, se encuentran maravillas naturales como el Valle de Hudson y Bear Mountain, ideales para hacer senderismo y disfrutar de paisajes impresionantes. Nueva York es mucho más que una ciudad. Es un universo donde la historia, la cultura y la modernidad se entrelazan, creando un lugar que nunca deja de sorprender. Con tantas culturas, lujos y contrastes en un solo lugar, ¿es Nueva York realmente el mejor reflejo del sueño americano o un símbolo de desigualdad extrema? Déjame tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte y activar la campana para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.